Señor, gracias por este día y gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres Dios hoy, Señor. Eres Dios mañana y has sido Dios siempre, Señor. Te ruego que nos concedas corazones humildes, Señor, para contemplar toda tu grandeza, Señor. Y corazones más humildes aún, Señor, para abrazar tu gracia, abrazar tus regalos, tu abrazo, Señor, y no negarnos a ti, no negarnos a aquel Dios hacedor de maravillas. En tu nombre, Jesús, glorifícate, Señor, salva. Amén. Josué 2:1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, recorred la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidles aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido en los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora que me juréis, porque Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, porque los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos ahí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres descendiendo del monte, y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. La escena es esta. Josué está a las puertas de una de las principales ciudades de Canaán. Esta ciudad se llama Jericó. De hecho, seguramente no importa si no has estado en un estudio bíblico antes, estoy seguro de que has escuchado los muros de Jericó o la ciudad de Jericó. Esta ciudad era bastante importante. Vuelvo al punto, era una de las capitales en Canaán y tenía una peculiaridad.
sus muros eran muy gruesos. Sus muros, de hecho, eran dobles. Es interesante porque estamos acostumbrados a ver en películas como ciudades amuralladas con un solo muro o un muro de un solo grosor. Pues Jericó era un poco más paranoico. Él tenía 2 muros y eso hacía que pudiera haber habitantes entre esos 2 muros. Te lo explico. Había una periferia y dentro de esa periferia un muro más. Y la distancia entre el primer muro y el segundo muro era lo suficiente para que habitasen las personas, es decir, ahí edificaban casas. Por eso dice el texto que Rahab vivía en el muro, porque su casa literalmente estaba entre los muros de protección. Entonces ahí había todo tipo de habitantes y de comercios, no era como una zona VIP, era como a las afueras de la ciudad en donde si hay un ataque, tú primero te mueres. Entonces, así era la casa de Rahab. Ese era el primer obstáculo de Josué para llegar y conquistar toda la tierra prometida. Este es el río Jordán. Aquí donde dice Benjamín, que no sé si alcanzan a ver, por aquí estaba Jericó, por acá arriba. Y justo aquí estaba el campamento de Josué, el campamento que Lalo nos platicó en el primer sermón. La distancia entre Sittim, en donde estaba el campamento de Josué, y Jericó, era de más o menos 20 kilómetros. Entonces todo lo que estoy diciendo es como el contexto físico, histórico. Jericó, una ciudad fuerte, el campamento de Josué y 2 espías. Josué envía 2 espías para saber cómo es la tierra. Josué recuerda que no solo era el siervo de Moisés, también era un militar. De hecho, él también había excursionado en la tierra. Él fue uno de los 2 espías que Moisés mandó en un momento para explorar Canaán. De hecho, fue uno de los 2 únicos espías que dijeron, es una buena tierra. Los otros 10 se acobardaron y, bueno, hicieron una rebelión o provocaron una rebelión en el pueblo diciendo que iban a morir y bueno, esa es otra historia. El chiste es que Josué sabía lo que estaba haciendo. Josué confiaba en las promesas de Dios. Y esto no es como lugar a un pero. El hecho de que Josué confiara en las promesas de Dios no significaba que Josué no hiciera su trabajo. Entonces, como recién líder impuesto, tenía que dar pasos seguros. Entonces mandó a estos 2 espías. Y la única misión de estos 2 espías es ver cómo era la tierra y ver cómo era Jericó. Entonces ellos llegaron y la Biblia no nos relata cómo, pero como les platiqué, mínimo tuvieron que caminar 20 kilómetros, cruzar el río y entrar a la ciudad. Una vez que entraron a la ciudad buscaron un refugio. Ese refugio fue la casa o la posada de Rahab, que no era cualquier posada. Ella era, si bien la mesonera, era una ramera, era una prostituta. Pero ese detalle vamos a dejarlo como en pausa. Estos 2 hombres llegaron con Rahab y ellos ya habían hecho como su dictamen, ellos ya habían hecho su trabajo, ellos ya habían visto cómo era Jericó. Eso lo vamos a ver al final de la porción. Versículo 2 dice, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Tampoco nos dice cómo Jericó, el rey de Jericó, los hombres de Jericó, se dieron cuenta de que había espías. El punto es que se dieron cuenta. Mandaron a hombres a revisar la casa de Rahab. Y Rahab empieza como a meterle drama a la historia. Porque si bien pudo decir, sí, yo los tengo, sí, los hombres que planean derrocarnos, los hombres que planean conquistarnos, están en mi casa. Ella no lo hizo. De hecho, ella los encubrió, los escondió. ¿Cuáles son los riesgos de Rahab? Estamos hablando de Jericó, estamos hablando de Canaán, estamos hablando de una ciudad que era famosa porque su comercio, su milicia eran capitales, es decir, eran como una potencia en esa zona. Meterse con un asunto de Estado no era como lo más recomendable para Rahab. De hecho, tú y yo no quisiéramos estarnos en la situación de oye, ¿por qué hay un narco en tu casa? O oye, ¿por qué hay un político en tu casa? Entonces, nadie quiere meterse con el Estado.
en ese entonces tampoco era como una excepción. Entonces vemos que Rahab empieza a correr riesgos. Mintió. Y de hecho muchas personas agarran esta porción, la sacan de contexto y empiezan a hablar de que la Biblia promueve la mentira, haciendo una incongruencia y bueno, tirando toda la teología bíblica a suelo. Pero esto no es así. Estamos hablando de una persona que era prostituta. No estoy siendo despectivo, pero su panorama moral no estaba en siempre decir la verdad. O su brújula moral no le decía, no es bueno mentir. Para ella era muy fácil mentir. Para ella era muy fácil decir, ya se fueron. Se fueron y no me di cuenta de dónde se fueron. Puedes seguirlos, o sea, si te vas, los vas a alcanzar seguramente. Pero no. Entonces, estas preguntas son las que hay que hacerse al texto. ¿Por qué Rahab me empieza a mentir? ¿Por qué Rahab encubre a dos personas que quieren conquistar su ciudad? ¿Por qué Rahab, siendo quien es, empieza a mostrar misericordia a dos personas? Versículo 9 te da la respuesta. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. La única teología que tenía Rahab era versículo 9, 10 y 11. La única teología que tenía Rahab eran esos 3 versículos. Así que no esperes, amigo, tener un doctorado en teología, haber cursado la escuela de ministerio, tener la recomendación de 3 pastores para decirte cristiano, para decirte que crees en Cristo. La única teología de Rahab se resume en quién es Dios, y ni siquiera en conocerlo directamente, en haber oído acerca de quién es Dios. Fíjate, empieza con una afirmación, sé, y los siguientes verbos que usa es oído, y oído en el 10 y oyendo en el 11. Entonces, esos verbos son los que le dieron a Rahab la respuesta o el propósito, la causa de haber mentido a su ciudad, de haber puesto en riesgo su vida y la vida de su familia entera. Entonces, ¿qué dice el versículo 9? Sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Por qué lo saben? Porque las noticias volaron así. De hecho, nosotros vamos a ver esta declaración bastante en todo Josué y en todo Jueces el día en que lo leamos. Escuchamos lo que tu Dios hizo en Egipto. Y hasta Salmos, años y generaciones después, se va a seguir cantando de lo que pasó en Egipto. Y la gente va a saber quién es el Dios de Israel por esa simple referencia. Porque hubo un pueblo que estaba cautivo en Egipto, que fue lanzado, fue extraído de ahí, fue salvado de ahí, con un milagro, abriendo un mar. No es cualquier mar, es un mar. Y de hecho la palabra es magnífica porque dijo, los hizo pisar en seco. No fue así como tú puedes encontrar como comentarios de que es posible que un viento del este haya causado una especie de tormenta, tirándole a un huracán lo suficientemente fuerte como para generar un pasillo. Pues son teorías que puedes encontrar en documentales al respecto, pero no. La palabra es más explícita. Dice que abrió los mares y hizo pisar en seco. No estaba lloviendo, no era una tormenta, no era un huracán, simplemente se dividió y pasaron en seco. Y esa noticia se esparció por toda la zona, por toda la zona. Y esta mujercita sabía de qué Dios hablaban 40 años después. Tú escuchas de Dios el domingo, 2 días después, es decir, el miércoles, ya no sabes quién es Dios. Yo, para el jueves, ya estoy en la lona. ¿Por qué? Porque me olvidé que Dios me habló en la mañana. Entonces,
cada vez que escuchas el nombre de Rahab, piensa más allá de que era una ramera. Porque en todos lados como que la catalogan así. Porque tenía más teología que tú y yo juntos. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. El camino de Israel viene en esta dirección, así. Bueno, así. La tierra prometida está al otro lado del Jordán, es decir, pasando esta línea azul. Pero eso no quiere decir que había pueblos asentados de este lado del Jordán. Había 2 reyes en específico que se opusieron a Israel. Y es bien interesante, la historia está en Números 22, porque Israel simplemente dice, manda emisarios y le dice al rey Sehón, Sehón, queremos pasar por tus tierras. No vamos a pasar por las vides, no vamos a tomar agua de los pozos, no vamos a pasar por tus ganados, ni siquiera por tus sembradíos. Simplemente queremos pasar por tu camino real. El camino real era simplemente la carretera oficial. Solamente vamos a pasar por ahí y no te vamos a hacer nada, no queremos nada de ti. Sehón, en vez de decir pasa, dijo no. Y se presentó ante Israel con todo su pueblo. Resultado, Israel se apoderó de su ciudad y de sus pueblos. Es decir, estaba la ciudad principal y aldeas alrededor. Israel dijo, solo voy a pasar. Él dijo no, y Dios le entregó todo. De hecho, Números dice que Israel moró entre ellos. Es decir, llegó, conquistó y se quedó un tiempo ahí. Siguiente rey. A Sehón la Biblia le dedica como 7 versículos. A Og le dedica 3. Porque Israel siguió avanzando, Og se interpuso y Jehová entregó a Og en las manos de Israel. Destruido también. Justo después de eso viene la historia de Balaam y su mula y de que vino el rey de Moab y quiso que maldiciera a Israel y le salía todo al revés. Entonces, todas esas historias se van tejiendo. Entonces, todas esas historias se genera un chisme que va en pueblo, en ciudad, y llega a Rahab. Lo interesante es que no solo Rahab lo sabía. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. No solo ella, toda la ciudad. Y de hecho, no toda la ciudad es de esa zona. Más adelante vamos a encontrar las mismas frases, como escuchamos de ustedes, escuchamos de su Dios. Y es que su Dios aplastó a los egipcios, o su Dios abrió los mares, o su Dios abrió el Jordán, unos capítulos después. Entonces no solo Rahab sabía de esto, todos sabían de esto. Y yo empiezo a hacer preguntas. ¿Sabes tú de Dios? ¿Qué has escuchado tú de Dios? Y no solo qué has escuchado, ¿qué has creído de Dios? ¿Por qué? Porque si todos escucharon las noticias, ¿por qué no todos tuvieron la reacción de Rahab? Porque en términos llanos, Rahab está rindiéndose ante Israel. ¿Por qué no toda la ciudad lo hizo si toda la ciudad había escuchado lo que Dios puede hacer? Y aquí empezamos en temas muy interesantes, porque la fe no es solamente creer. La fe no solamente es haber escuchado. La fe tiene que ver con sí, ese creer, esa entrega y una acción que va a corresponder sobre esa creencia. ¿Por qué? Porque más de uno aquí dice, sí hay un Dios y creo en un Dios. He escuchado de su nombre, he escuchado de sus atributos, he ido a la iglesia, pero me comporto de una forma que simplemente no refleja eso. Sí sé que es un Dios que puede abrir mares, sí sé que es un Dios que puede sanar leprosos, sé que es un Dios que puede hacer todo, sé que es un Dios justo y que me va a pedir cuentas, pero entre semana desgasto mi vida en cosas que no tienen nada que ver con Él.
Entonces, parece que Rahab empieza a ser un personaje más inteligente o más decisivo que todos los demás, a veces incluyéndome a mí. Os ruego pues que juréis, ya estoy en el versículo 12, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis con vosotros con la casa de mi padre. Y empieza a platicarles y empieza a negociar con ellos. ¿Saben qué? Yo sé que ustedes van a tomar la ciudad. Yo sé que ustedes van a venir y van a destruir todo. Lo que les pido es que como yo los guardé, ustedes me guarden a mí. Y no solo a mí, sino a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a sus posesiones. Y los espías le dicen, sí. Cuando venga el ejército, cuando vengamos nosotros, pon nuestra señal y pone un listón de grana. ¿Sabes de qué color es la grana? Roja. Pon este cordón rojo en la ventana y así nos vamos a dar cuenta de que es tu casa y no vamos a tocarla. Toda la persona que esté dentro se va a salvar. No le va a pasar nada, te lo aseguramos. De hecho, es una frase que me agrada bastante de los israelitas que dice, su sangre sobre nuestras cabezas. Es decir, si le pasa algo, que me pase lo mismo a mí. Entonces, a ese nivel los dos espías se comprometieron con Rahab. La historia sigue y, bueno, capítulos después vamos a ver con otro de mis hermanos cómo Israel llega, conquista y salvan a Rahab. De hecho, Josué da la orden a los dos espías, vayan con Rahab y sálvenla. Vayan con Rahab y guárdenla. Y todo lo demás, destruyanlo. Destruyen casas, destruyen ejército, destruyen ganado, destruyen todo. Pero Rahab se salva. ¿Por qué? Por este pacto. Y este pacto lo hizo, ¿por qué? Porque creyó ¿en quién? En un Dios que había oído. Y esto es lo increíble de la historia. Rahab no había conocido a Dios. Rahab no había hablado con Dios. Rahab no había visto a Dios. Pero creyó en Él. Solo subraya la segunda parte del versículo 11. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué está diciendo? Dios es Dios en todas partes. Jericó era una cultura politeísta, pero para ellos había un Dios de las montañas en donde solo encontrabas en las montañas. Había un Dios de bosques en donde solo encontrabas en los bosques. Había un Dios de los ríos en donde solo lo encontrabas en donde había agua. Y Rahab estaba diciendo, Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es Señor de todo. Todo Jericó había escuchado de este Dios. Pero no todos tuvieron esa afortunada insolencia de acercarse a Él. O de querer acercarse a Él. Y digo eso porque Rahab significa eso, insolencia. Entonces, tú en esta vida tienes dos opciones. La opción de Rahab o la opción de todos los demás habitantes en Jericó. Creer en Dios y acercarte a Él, preguntarte a Él y clamar por su misericordia. Porque créeme, cuando te encuentras con un Dios como el Dios, no exiges, ruegas. O los demás habitantes, que como veremos en capítulos posteriores, lo único que hicieron es tratar de esconderse de Él. Se trataron de esconder de un Dios que detiene el caudal de un río. Y eso es como del próximos capítulos, pero me encanta porque aun cuando en el Mar Rojo dividió los mares, los dividió y pasaron. Pero en el Jordán detuvo un río. No fue como dividir un río porque no puedes dividir un río. Si detienes un río, todo lo que está aquí sigue corriendo. Todo lo que está aquí se empieza a amontonar. Y de hecho es increíble porque la Biblia obviamente lo explica y dice que se dividirán las aguas y unas correrán y otras se amontonarán. Entonces, por un momento, el río se secó a partir de donde cruzó Israel. Y por un momento, las aguas se empezaron a amontonar de ese punto hacia atrás. Conociendo y viendo a un Dios ya de frente, ya con un ejército entrando a tu ciudad, decidieron esconderse de Él. ¿Sabes cómo se ve eso hoy? Más o menos así. Sí creo en un Dios. Él está en el cielo, yo aquí. Yo puedo hacer de mi vida lo que quiera.
y Él no me puede juzgar porque Él me creó, ¿no? Eso es esconderse de Dios, porque sabes que está ahí, pero tratas de esconderte de Él con una serie de excusas que realmente son absurdas. O no hay tal Dios. Ese Dios es un Dios impersonal que lo puedes encontrar en el árbol y lo puedes encontrar en el cielo, en el sol, lo puedes encontrar en ti mismo y empiezas a cuestiones gnósticas y de... ¿Cómo se llama esto de los dibujitos del caballero zodiaco? Ah, el zodiaco. Sí. Eso. Entonces, todo eso te va a enseñar que hay un Dios, pero te va a esconder de ese Dios porque no tienes que responderle a ese Dios. No tienes que darle la cara. Y por eso hablo de esa afortunada insolencia de Rahab. Porque ella no tenía nada que decir respecto a ese Dios. Lo único que se le ocurrió es, necesito estar bien con ese Dios. Entonces, si quiero que me muestren misericordia, voy a mostrar misericordia con estos dos. Y los escondió. Entonces, quisiera que no te enganches con la mentira de Rahab. Porque créeme, tú lo haces más que ella. No te enganches en eso. Engánchate en que ella creyó en Dios. En un Dios que no le pertenecía a ese pueblo. En un Dios que no tenía mucho que ver con ese pueblo. Pero decidió creer en Él. ¿Y qué pasó con Rahab? Bueno, fue adoptada por el pueblo de Israel. Se arraigó en el pueblo de Israel. Se casó con un tal Salmón. Tuvieron un hijo que se llama Boz. Y creo que si has estado en los estudios de mujeres es como un héroe para esos estudios. Porque sí, es una representación de Cristo en cuestión de redimir a una tal Ruth. Y de ahí nació un tal Obed, que fue padre de un tal Isaí, que fue padre de un tal David, cuya línea genealógica termina en un Jesús. Cuando escoges el camino de la fe, empiezas a ser parte de un tablero. Me gusta hablarlo así. Pasas a ser parte de un tablero que mueve Dios. Imagínate a Rahab. Rahab había crecido y había vivido en una cultura totalmente pagana. Había sido prostituta. De hecho, tenía un mesón. Adivina para qué usaba ese mesón. Y una vez que creyó en Cristo, en Dios, perdón, empezó a moverla. Y usó esa piececita para ponerla en un árbol que daría luz al Salvador tuyo y mío. Entonces, tú puedes ser como de un trasfondo, pues, bueno, te puedo platicar del mío. Un hipócrita que había crecido oyendo de Dios, pero no dándole la cara. Tú puedes venir de un trasfondo como totalmente alejado, totalmente, entre comillas, ateo. Tú puedes venir de un trasfondo así como el de Rahab, en donde te vendías a cualquier cosa, y no solo como tu cuerpo, sino en cuestión de ideologías. Tú creías en cualquier cosa como que te pintaran bonito y tú decidías creer en eso. Y lo bajo más a nivel nosotros. Cualquier persona que te sonreía ya era como tu ídolo y pensabas y toda tu agenda giraba en torno a esa persona, tu Facebook. Entonces, si es como trasfondo unos años atrás, tu Hi-Fi, tu Metroflog, todo giraba en torno a esa persona. Y hacías de un Dios cualquier cosa, haciendo de lado al verdadero Dios. Tú puedes venir del trasfondo que quieras. Pero si lograses tomar la decisión que Rahab tomó, todo puede cambiar. Y créeme, todo va a cambiar. Ella era de Jericó, ella era una pagana, ella era de la ciudad que debía de ser destruida. Y formó parte de la línea más bella que ha existido y pisado esta tierra. Estás enfrente de alguien que fue adicto. Está hablándote a alguien que
que estaba sumergido en una adicción de las peores a mi juicio. Y hoy estoy hablando de que todos tenemos esperanza en un nombre. Ese nombre es Jesús. Hoy, bendito Dios, tengo una esposa, tengo una casa, tengo una familia, tengo un trabajo. Si eso no es redención, no sé qué palabra usar. Hoy tengo un propósito. Y lejos de como pararme enfrente de ti y decir que todo hago bien, digo, hay errores, pero tú, joven, puedes conocer a este Dios que hace maravillas, a este Dios que abre mares, a este Dios que cambia corazones, a este Dios que en Romanos 10, 9 al 10 te dice, ¿sabes qué? No quiero de ti que seas el mejor. No quiero de ti que seas el rey de Jericó. No quiero de ti que seas el mejor soldado de Jericó. No quiero de ti que seas el mejor comerciante de Jericó. Es más, a mí no me importa que seas la ramera de Jericó. Lo único que quiero de ti es que creas en mí. Acompáñame a Romanos. Romanos 10, versículo 9. Una destrucción se avecinaba a Jericó. Una destrucción total. Total. De hecho, voy a adelantarme con el perdón del hermano que le toqué ese capítulo, pero dice que destruyeron a viejos y a jóvenes, a mujeres y a hombres. Destruyeron ganado y plantíos. Todos destruyeron, excepto a Rahab. Créeme, algún día todo esto se va a acabar y todo será destruido. Y todo aquel que tuvo un nombre humano rendirá cuentas. Rendirá cuentas. Y créeme, es mejor que tú también tengas una señal roja. Romanos 10, versículo 9. Bueno, desde el 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo no veo ahí como que seas el mejor, la persona moralmente más descatacada de todo Querétaro, de todo México. Yo no veo ahí que dejes de decir groserías. Yo no veo ahí que te vistas o no de cierta forma. Yo no veo ahí, ni siquiera veo ahí que vengas o no a hacedores. Lo que yo veo ahí es que Dios te está diciendo, reconoce quién soy. Creyendo en tu corazón y confesando con tu boca. Y ahí está la clave. ¿Sabes cómo le llamamos a esto? Gracia. Y era como uno de los posibles títulos del sermón de hoy, como gracia en Jericó. Porque eso le mostraron a Rahab. Gracia. Gracia como resultado de la fe que tuvo. De la fe que la llevó a Hebreos 11. ¿Sabes qué es Hebreos 11? Hebreos 11 es como el salón de la fama de la fe. Ahí están personas como Abraham, están personas como David, está mencionado Daniel y cómo se mantuvo en Babilonia apartado. ¿Y sabes quién está ahí en el versículo 31? Rahab. ¿Cómo? ¿Cómo esa personita llegó a ser tan trascendente que en la cultura judía vuelta cristiana, en hebreos, o sea, los judíos que creyeron en Cristo, está ahí Rahab. Y más adelante con Santiago, es el ejemplo del capítulo 2 respecto a la relación entre obras y fe, que las obras vienen por consecuencia de una fe. ¿Y quién está ahí? Rahab. Y no estoy haciendo de Rahab como la superheroína. Estoy tratando de mostrarte a ti como un panorama de lo que Dios puede hacer con alguien. Con alguien que no hizo nada más que creer en el Dios que le presentaron. Que creen en ese Dios que abrió mares. Y no solo eso, sino actuar conforme a esa creencia. Que le llevó a hacer esconder a dos tipitos. Que posteriormente le dirían a Josué, ¿sabes qué? Esa casa no la toques. ¿Por qué? Porque había creído. Y entonces estamos tú y yo ahí. ¿Cómo creemos?
En serio, o sea, ¿cómo creemos? O sea, varios de ustedes como me conocen como Dani Ávila y es como, pues estuve en la escuela de ministerio y pues ahí a veces da discipulados. Pero ¿cómo cree Daniel Ávila? ¿Cómo cree Daniel Ávila cuando tengo un conflicto en casa? Cuando las cuentas no dan. ¿Cómo cree Daniel Ávila cuando todo va bastante raro en el trabajo y todo sale al revés? ¿Cómo crees tú cuando en el trabajo no dan las cosas y parece que tu jefe te va a correr mañana? ¿Cómo crees tú cuando estás a medianoche en tu casa sin nadie, con el internet, con todas las rayitas en tu celular? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo crees tú cuando tienes la oportunidad de traicionar a alguien? ¿Cómo crees? Como cualquier persona de Jericó diciendo, sí, sí, sí hay un Dios, pero puedo esconderme de Él, puedo sacarle la vuelta, puedo justificarme. O simplemente diciendo, sí, sí hay un Dios, ¿qué hago para estar bien con Él? ¿Cómo creemos? Porque créeme, los títulos pueden venir. Y no los Luna, o sea, los Luna son súper servidores. No, pues está en el grupo de alabanza de hacedores. Pero ese líder de alabanza, ¿cómo cree? ¿Cómo se ve en su fe? O a lo mejor en tu escuela te conocen como la cristiana. ¿Cómo se comporta la cristiana? ¿Cómo cree la cristiana? Y entonces todo empieza a tener sentido. Empieza a tener sentido que en Hacedores estemos estudiando un libro histórico. Porque algo Dios tiene que decirte hoy aquí. Bueno, después de todo esto, acompáñame a Efesios 2, 8 y 9. Porque estos dos versículos, acompañados de otros muchos, una vez que hayas tomado la decisión de creer, una vez que en realidad estés creyendo en Jesucristo como el Señor en tu corazón y lo hayas confesado en tu boca, van a venir tropiezos. Y en esos tropiezos estos versículos te van a ubicar que no son por tu rendimiento. Porque sí, el sermón va dedicado o orientado a que tus obras, tu fe te impacten en tus obras de tal forma que las personas puedan ver una diferencia, que no eres cualquier persona que se esconde de Dios, sino una persona que anda con Dios. Pero necesito como que te vayas con la vacuna porque vas a fallar. Y cuando falles, recuerda esto, que así como Rahab fue salva por su fe debido a un regalo que le dieron, así tú, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para una reacción, para poder haber escondido a esos dos monitos, para poder reaccionar de una forma adecuada en tu escuela, para poder dar ánimo en tu trabajo, para poder comportarte como un hombre de Dios, no como un niño del mundo, para comportarte como una dama de Dios, una hija de Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces todo tiene sentido. Rahab cobra un sentido en todo esto. La toma de Jericó tiene un sentido en tu vida. El hecho de que hace muchos, muchos años dos personas hayan arriesgado sus vidas para ir a una misión de espionaje, tiene sentido hoy, 2015, en la vida de 35 jóvenes. Hoy el hecho de que una persona de una moral perdida haya como cobijado a dos personas, tiene sentido en tu vida. Y mucho más aún, el hecho que haya una serie de personas que te diga que hay un Dios y ese Dios es verdadero y ese Dios vino a este mundo y murió en una cruz para que tú tuvieras reconciliación, tiene todo el sentido. Tienes dos opciones, salir de aquí y hacer lo que tú quieras, pensando en esto, reaccionando por esto, creyendo en esto, o haber tomado este tiempo como una pérdida de tiempo. Entonces acompáñame a orar y ahí en tu lugar como ponte a cuentas con Dios y pregúntale a Dios, o sea, ¿qué tiene que ver estos dos espías conmigo? ¿Quién soy aquí? ¿Soy yo cualquier otra persona en Jericó? ¿Soy una persona que ha decidido creer en ti? ¿O
quizá eres una persona que simplemente se perdió de toda la historia, como esas personas que salieron a perseguir a los espías, que cuando se fueron, como se perdieron de toda la acción. ¿Quién eres? ¿En quién crees? ¿Por qué estás sentado aquí? ¿Por qué hoy, sábado de fiestas de disfraces, estás aquí? ¿Por qué inviertes los miércoles en venir? ¿Es una broma? ¿Es una pose? ¿O realmente estás teniendo fe? Vamos a ver. Señor, gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque, pese, Señor, a que podemos tener todos los errores, todas las desvirtudes, Señor. Todo lo malo, Señor. Pese a todo eso, Señor, tú nos volteas a ver con gracia. Señor, te doy gracias porque, pese a que yo puedo fallar en toda la semana, Señor, y tener un trasfondo de lo más horrible, tú me has decidido regalar tu salvación, Señor. Creemos en ti, Señor, y queremos que gobiernes nuestras vidas. Queremos que sea una congruente vida, Señor. Algo que tenga una integridad contigo, Señor. Padre, te doy gracias porque no estoy muy lejos de ser cualquier persona como Rahab, pero sí, tú sí estás en el lugar en donde el Dios de arriba de los cielos y el Dios de acá abajo en la tierra está. Gracias, Jesús, porque eso viniste a hacer en esta tierra, reconciliarnos. Padre, te pido por mis hermanos que puedan entender esto, Señor. Entender que no es por obras, Señor, no es por méritos, no es por tener un título, Señor. Es por tu gracia. Y a partir de tu gracia, Señor, la acción viene, Señor. A partir de tu gracia podemos arriesgarnos, Señor. Arriesgarnos a ir en contra de este mundo. A ir en contra de todo lo que está alrededor de nosotros, Señor. Así como Rahab estuvo en contra de su misma ciudad, Señor, nosotros poder estar en contra de todo lo que este mundo enseña. Y así, Señor, caminar contigo. En tu nombre, Jesús. Pedimos gracia. Pedimos misericordia y verdad. Amén.